El período clásico fue la Edad Dorada. Por otro lado, el período preclásico fue la época tan interesante de la que estábamos hablando hace un momento. Y el período postclásico es cuando surgió la democracia. Quedó a mitad de camino, porque se volvió a los sistemas de consejeros. A los mayas les encantaba ser parte de los consejos. Por eso es que el período preclásico representó una especie de origen de la civilización. En esa era comenzaron a construir ciudades, a crear su calendario y a realizar obras de arte maravillosas. Y dependiendo de la fuente consultada, el período clásico de los mayas varía bastante. Pero básicamente, en mi opinión, esa fue la era de los reyes, cuando aquellas ciudades decidieron organizarse alrededor de familias reales de élite, que tenían esa sangre mágica que les permitía contactar a sus antepasados y que estaban directamente en contacto con los dioses. Los mayas nunca contactan a sus dioses directamente, sino que contactan a sus antepasados que están allá arriba y que actúan como intermediarios con los dioses. Y así, en la era de los reyes mayas, fueron surgiendo dinastías que básicamente habían convencido al resto de la población de que poseían una cualidad especial en su sangre, y que solo su descendencia podía hacer el mismo truco y hablar con los dioses. Todo lo que hacía falta era dejar caer su sangre y quemarla, para así contactar a su ancestro. Pero el papá de José Maya era solo un agricultor de maíz terrenal que no tenía influencia sobre los dioses, mientras que los espíritus de los gobernantes descendían brevemente, para luego subir a los cielos y residir donde están los dioses, donde podían actuar como nexos. Esa es justamente la validación que utilizó el reinado que ocurrió durante unos 400 años. Sé que decimos que se extendió del 250 al 900, lo cual es muy abarcativo, pero es interesante recordar que se trató del noveno Baktún de su historia. El noveno Baktún comenzó alrededor del año 426 y terminó alrededor del año 829. En conclusión, se trata de un periodo de 400 años, antes del cual no había reyes, y después tampoco, ya que lo que había en su lugar era jefes de consejos. Por eso digo que esta época fue la era de los reyes, en la que todos seguían las directrices de un déspota. Y por un tiempo, eso fue genial, porque las ciudades se desarrollaron, la población creció. Lo veo también como un tipo de momento de culto a la personalidad. Los líderes fuertes y carismáticos inspiran a las personas a hacer grandes cosas juntas, pero eventualmente, como sucede siempre con el poder, demasiado poder corrompe. De repente, hay una enorme clase élite difícil de manejar que tiene que ser tratada de manera especial, y comienza a decir que debería pelear con tal o cual persona y a dar órdenes. Pero la gente luego se cansa de eso y se aleja de estas ciudades. Así es como sucedió el misterioso colapso maya, donde todas esas ciudades se esfumaron. Ese es uno de los grandes misterios de la civilización maya, que en un periodo muy corto de tiempo, como de 100 años, parece haber declinado muy rápidamente y colapsado. ¿Qué crees que explica eso? ¿Qué pasó? Creo que fue una falla de la arqueología en cuanto a ver lo que estaba ocurriendo. Creo que la mayoría de las poblaciones de esas ciudades se trasladaron no más de 20 a 40 kilómetros, comenzaron su propia granja y vivieron en casas perecederas, pero todo lo que la arqueología notó es que ya nadie vivía en el centro de la ciudad, ya que no se encontraron ni un montón de cuerpos ni evidencia de personas enfermándose. Hay ciertas ciudades que pelearon entre sí al final y vemos esa huella muy claramente. Podemos saber cuándo una ciudad fue atacada e incendiada. En su mayoría, eso no sucedió. La gente se movió y migró. Y parece que justo alrededor de entre los años 800 y 900, muchas de las élites que estaban en la cima, en la mayor parte de las selvas tropicales del norte de Guatemala, se movieron. Y básicamente lo hicieron en dos direcciones. Algunas de ellas se trasladaron a las tierras altas de Guatemala y algunas de las demás subieron al Yucatán. La ciudad de Chichén Itzá se convirtió en la próxima gran capital de Yucatán, pero la palabra Itzá es en realidad una palabra que describe a las personas que vivieron alrededor del lago Petén Itzá, ubicado en el norte de Guatemala.
Y todos los mayas tienen eso muy claro, que los Itzá llegaron como inmigrantes con estas nuevas ideas y crearon Chichén Itzá. Entonces las élites, que ya no eran bienvenidas en sus ciudades, simplemente se mudaron y se establecieron en otro lugar. ¿Por qué hubo un declive? ¿Cuál fue el posible catalizador? ¿Hubo algún tipo de evento clave que desencadenara todo esto? ¿Fue esta una idea que de alguna manera transformó la sociedad? Todavía estamos debatiendo eso. No creo que haya una sola razón. Creo que los humanos son complicados y que muchas cosas causaron esto. Una cosa que podemos ver arqueológicamente es que cada una de las ciudades se volvió superpoblada. Eran demasiado populares y creemos que superaron los límites de su capacidad para alimentar y albergar a la gente. Hacia el final del periodo clásico, podemos observar que la gente estaba pasando hambre de manera estacional. Recuerdo haber visto evidencia muy clara en Copán, Honduras. Copán era una ciudad verdaderamente hermosa, con un linaje de 17 reyes. Pero las tumbas de los últimos reyes y las últimas personas de élite que excavamos en el centro de la ciudad revelaron algo. Los dientes nos llamaron la atención, porque cuando no consumes suficientes alimentos durante una temporada, se nota en el esmalte de los dientes. Esto se llama hipoplasia dental. Y si alguien pasa hambre durante ciertas estaciones, aparecen unas líneas en los dientes. Y en la última generación de mayas, antes de que dejaran Copán, pudimos ver que incluso los ricos estaban pasando hambre. Así que sin duda había un problema. Un aspecto llamativo sobre los mayas es que no eran un imperio, sino que eran un grupo de ciudades-estado independientes, como Grecia. Algunas de ellas eran aliadas, mientras que otras eran enemigas, y hubo una gran guerra civil que se resolvió hacia fines del período clásico. Si esto hubiese ocurrido en Europa, los ganadores habrían tomado el control y los perdedores se habrían marchado. Pero en el caso de los mayas, tanto los ganadores como los perdedores abandonaron estas ciudades-estado que aún eran independientes. Así que, por lo visto, aquí el vencedor no se quedaba con todo. Es un área tan amplia que no todos se estaban muriendo de hambre como la gente en el Valle de Copán, así que, en lo personal, creo que esto estuvo planificado en el calendario. Cabe destacar que el fin de este noveno período de 400 años coincide con este suceso. No tengo pruebas arqueológicas para respaldar esto, pero creo que muchas personas pensaban que estaban llegando al fin de un ciclo y que necesitaban renovarse y cambiar la forma en que hacían las cosas. Si hoy en día te acercas y les preguntas a personas de la comunidad maya qué ocurre al final de un gran ciclo, como a fines del 2012, te dicen que los ciclos son un momento de renovación y transformación, porque es nuestra obligación cambiar nuestras vidas al final de los ciclos. Ese cambio está llegando, y podemos elegir ser parte de él o dejar que nos pase por arriba y nos aplaste. Los aztecas hacían una ceremonia del fuego nuevo cada 52 años, que era la duración máxima que tenía su calendario. Lo curioso es que en esa ceremonia incendiaban templos en perfecto estado y a veces incluso sus casas. Toda la sociedad participaba en esta ceremonia del fuego nuevo, porque se supone que renovaría el mundo, ¿sabes? Así que mi teoría personal y en la que creo es que al final del noveno Bactún, los mayas decidieron que era hora de renovar el mundo. Creo que tiene sentido porque de verdad interiorizaron el calendario. Esta idea de la naturaleza cíclica de la civilización era una parte muy importante de su cultura. Así es, eso es justo lo que yo creo. Pienso que crearon ese calendario con la intención de percibir el ciclo y poder armonizar con él.